Bien. El tema que nos ocupa el día de hoy es el estudio de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines y la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. Vamos a empezar con la Ley del Ejercicio de la Ingeniería. Esta ley, como ya le comenté, es sumamente vieja. Es del 24 de noviembre de 1958. Estamos hablando de más de 60 años. Imagínense, en el área de la ingeniería que avanza tan rápido y hay tantos cambios año tras año. Evidentemente, esta es una ley totalmente retrógrada, pero es la ley que existe. Y mientras las leyes existan, tenemos que atenernos a esas leyes. Entonces, bueno, habrán algunos artículos que están desaplicados, evidentemente, por lo vieja, pero hay otros que sí se pueden aplicar y por lo tanto es la que existe. Hay dos proyectos de ley en la Asamblea de hace más de 20 años, creo, más o menos. 20 años, no, como 15 años, más o menos del año 2005, 2006, por ahí. La oposición propuso un proyecto de ley y el gobierno propuso otro, pero nunca avanzaron, se quedaron en eso. Por lo tanto, esta es la ley que sigue rigiendo. Bien, vamos a ver entonces, son pocos artículos, en realidad no es una ley muy extensa. Pocos artículos aplicables además, ¿no? Dentro de los pocos que son, pocos son los aplicables. Bueno, el artículo 3 primero, vamos a leer el artículo 3. El ejercicio de las profesiones de que trata esta ley no es una industria y por lo tanto no podrá ser grabado con patentes o impuesto comercio industrial. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las empresas? Que había que inscribirla en el municipio para obtener la licencia de industria y comercio, que es un impuesto que tiene que pagar mes a mes por ejercer el comercio o la industria en ese municipio. Bueno, en el caso de la profesión como tal, si tú ejerces la profesión al no ser, según la ley, ni industria ni comercio, no está grabada por los impuestos de patente. O sea, tú puedes tener una oficina, tú ejercer la profesión a nivel personal, no una empresa de ingeniería, que es diferente. La empresa de ingeniería, evidentemente, al ser una empresa, sí está regida por la patente de industria y comercio, por la licencia de industria y comercio, dependiendo del municipio. Pero si tú vas a ejercer la ingeniería como simplemente como un consultor de ingeniería, tú, a nombre propio, tú no tienes que tener que pagar impuestos de industria y comercio. Bien, ¿quiénes son los profesionales a la luz de esta ley? O sea, ¿quiénes son los ingenieros, arquitectos, profesiones afines? Bueno, cualquiera edad, bueno, claro, los que están graduados sí, pero la ley tiene algunas excepciones. Y vamos a ver esas excepciones. Entonces, fíjense, de principio, en el artículo 4 nos establece que todos los graduados son ingenieros, pero fíjense, son profesionales a los efectos de esta ley los ingenieros, arquitectos y otros especializados en ramas de las ciencias físicas y matemáticas que hayan obtenido o revalidado en Venezuela sus respectivos títulos universitarios y hayan cumplido con el requisito establecido en el artículo 16, que es eso que tiene que ver con la inscripción del colegio de ingenieros, que vamos a ver más adelante. Pero fíjense entonces qué es el ingeniero a los efectos de esta ley, o quién es el profesional a los efectos de esta ley. Entonces, cualquier ingeniero que haya obtenido en Venezuela el título, o lo haya revalidado en Venezuela, significa que una persona que haya obtenido el título de ingeniero fuera del país y no lo haya revalidado, no se considera profesional a los efectos de esta ley. Por lo tanto, no puede ejercer la ingeniería. Ya vamos a ver también más adelante que es taxativo en eso, o sea, lo dice claramente, lo establece claramente que si no has obtenido el título en Venezuela, no hayas revalidado, no puedes ejercer la ingeniería. Entonces, una persona que se haya graduado afuera, aunque haya sido graduado ingeniero, que tenga el título de ingeniero, a los efectos de esta ley en Venezuela, no es un profesional reconocido. Aparte aquí de esta ley, bueno, sabemos que son los arquitectos, pero hay otros también, ¿no? Carreras afines. Esas carreras afines son carreras que tengan que ver con las ciencias físicas y matemáticas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, geología, por decir algo, geofísico,
físico puro, que están en físico aplicado, ese tipo de carreras que no son con título de ingeniero ni arquitecto, que son afines, también lo rige esta ley. Fíjense, en el artículo 5 hay una excepción. También se consideran profesionales los graduados en el exterior por institutos acreditados de educación superior en especialidades de la ingeniería, arquitectura y profesiones afines, de las cuales no exista título equivalente en el país, a juicio de las universidades nacionales, siempre que dichos títulos hayan sido reconocidos por estas, o sea, por esas universidades, y haya cumplido el requisito establecido en el artículo 18. Fíjense, esto es si en el país hay alguna rama de la ingeniería, arquitectura, profesión afines que no exista. O sea, por ejemplo, en Venezuela no hay ninguna universidad, hasta donde yo sepa, que se dicte la carrera de ingeniería nuclear, que es una carrera que en el mundo existe. Pero aquí en Venezuela no existe esa carrera a nivel de universidades. Si una persona se gradúa fuera en la carrera de ingeniería nuclear y viene al país, ninguna universidad lo puede revalidar, porque la revalida la hace una universidad que dicte esa carrera, que gradúe en esa profesión, porque tiene conocimiento de esa carrera. Si tú no conoces algo, no lo puedes evaluar. Digamos, conocer en el concepto. O sea, puede haber ingenieros nucleares, pero en la universidad, como tal, al no existir la carrera, no puedes revalidar. Entonces, si no hay una universidad en Venezuela que pueda revalidar eso, entonces ingeniero no puede ejercer porque no es reconocido, no, ese está dentro de las excepciones. Sí puede ejercer porque está dentro de esas excepciones que establece aquí la ley, que lo dice, ¿no? Los cuales no existan títulos equivalentes del país. Entonces no hay un título equivalente a ingeniero nuclear, por lo tanto, no puede revalidar. Entonces esa persona sí puede ser, claro, tiene que ir igual a una universidad nacional y tienen que reconocerle el título, o sea, tienen que evaluarle que el título existe realmente de una universidad reconocida y que terminó la carrera como tal. O sea, la universidad se encarga de hacer como una especie de reválida, pero no es reválida. Simplemente es un reconocimiento del título. Y en ese caso la persona sí puede ejercer la ingeniería o la carrera esa, sin revalidar su título. Entonces, a eso es lo que se refiere con ese artículo. El uso del título. Vamos a saltar al artículo 7. El uso del título propio de las profesiones que contrae esta ley está sometido a algunas reglas. Y esas reglas son la denominación de ingeniero, arquitecto y afines queda reservado exclusivamente para las profesiones a quien la ley se refiere. O sea, este artículo lo que está haciendo es protegiéndonos a los ingenieros, arquitectos o cualquier otra profesión afín de que una persona que no sea graduada no use ese título. Porque la ley establece que está reservado exclusivamente para los profesionales que esta ley se refiere, ¿no? Que ya vimos en los artículos anteriores, que son los graduados en Venezuela, revalidados o esas excepciones. De resto, ninguna persona puede utilizar legalmente el título de ingeniero. Así conozca toda la carrera y sepa más que un ingeniero, no puede usar el título de ingeniero. Como otras carreras también se protegen, por ejemplo, el médico, el abogado, etcétera, ¿no? Que son la ley del ejercicio de medicina, del ejercicio de derecho, etcétera, o la ley de abogados, en ese caso, establece también ese tipo de reserva exclusiva para la gente que ha estudiado en esa ley, en esa carrera. Bueno, acá hay una parte que dice, sin embargo, está permitida la mera ostentación del título académico. Si tú no tienes revalidado y te graduaste afuera, sí te permite que te la echen. O sea, tú puedes poner ingeniero en una tarjeta, pero no puedes ejercer el servicio profesional. Eso es lo que dice, puedes ostentar el título, puedes echártelo.
mira, sí, yo soy ingeniero de Harvard, está bien, pero si no estás revalidado no puedes ejercer aquí. Por eso dice, siempre y cuando no constituya un ofrecimiento de servicio profesional. O sea, no puedes hacerlo para ofrecer, hacer una cotización tú como ingeniero y cotizas, estás ofreciendo los servicios, eso está prohibido. Yo estoy hablando de lo que la ley establece, que lo hagan o no lo hagan, ya es otra cosa. Yo estoy hablando de lo que la ley él debe hacer. Otro de las reglas, la B, es que el nombre de sociedades mercantiles, o sea, cualquier empresa, o sociedades civiles también, ¿no? Cooperativas, etc., solamente pueden utilizar el título de ingeniero si todos los asociados son ingenieros y están inscritos en el colegio de ingenieros. Eso es lo que significa ese artículo. O sea, tú no puedes abrir una empresa, si tú vas a registrar una empresa, y en la empresa dice, no sé, Casa Grande Ingenieros Asociados, dice el nombre ingeniero, o Ingeniería de Construcción CA, dice el nombre de ingeniería. O sea, está utilizando el nombre de ingeniería. El registro mercantil te permite registrar esa empresa con ese nombre siempre y cuando todos los socios sean ingenieros, arquitectos o profesiones afines. Porque eso lo que quiere es proteger una vez más al ingeniero de que no cualquier persona que quiera que le dé la gana abrir una empresa que es ingeniería y que además eso podría causar confusión y engaño a los clientes, que piensan que son ingenieros porque el título de ingeniero no. Aquí simplemente protege de que una empresa que diga ingeniería o que tenga el título de ingeniero tienen que ser socios que sean ingenieros. Igual arquitecto, una empresa de arquitectura que diga arquitectura, deben ser arquitectos. Y tú lo puedes demostrar. Si tú vas a registrar en empresa, en un registro mercantil, y llevas el nombre para la búsqueda del nombre, como yo les expliqué cómo se hacía, y ellos van a ver que dice ingeniero y te van a pedir la copia de la inscripción del carnet del colegio ingeniero, donde tú estás inscrito, donde tú bien eres ingeniero, para poder procesar ese nombre. Si no, no puedes procesar. Hay una excepción, ¿no? A menos que sean filiales de empresas extranjeras que se limiten al orden cultural, o sea, que sean empresas de ingeniería extranjera y que abran aquí una sucursal y lo que hacen es simplemente a modo de promoción de su marca, de su empresa, hacen eventos culturales o promoción cultural, música, teatro, qué sé yo, qué cosa. Y entonces en ese caso sí se le permite que la empresa tenga el título, aunque no sea ingeniero. Pero eso son excepciones. En el artículo 8 es muy importante porque habla de un delito, que es usurpación de título. Ese es un delito que está especificado y establecido, tipificado, que sería el nombre legal, tipificado en el Código Penal. O sea, allí se establece la pena de una persona que usurpa un título. Y entonces aquí la ley establece que se considera usurpar el título, ¿no? Entonces fíjense que lo dice claro, ¿no? Usurpar el título, además de lo que dice el Código Penal, ¿no? Es cualquier persona que no sean ingenieros, arquitectos o de las otras profesiones afines que empleen los términos exclusivos de la ingeniería, leyendas, insignias, dibujos o demás expresiones que puedan entender que sean ingenieros. Eso es usurpar el título. Fíjense que no es solamente decir que es ingeniero, porque ya el hecho de decir que es un ingeniero y no lo sea, ahí está usurpando un título. Pero si no dices nada, por te doy un ejemplo, y en tu tarjetita de presentación, aquí tienes tu nombre, en tu tarjetita de presentación, aquí pones algún símbolo que dé a entender que tú estás tratando de pasarte por ingeniero, ya estás usurpando el título, aunque no digas en ninguna parte que eres ingeniero. No se me ocurre ahorita algún símbolo que represente la ingeniería, pero por ejemplo, para que entiendan, está el caso del derecho, que ahí lo pueden
De hecho, hay un símbolo que es muy conocido, que es la balanza, ¿verdad? La balanza de ingeniero, que se utiliza para representar al abogado. Si yo en una tarjeta pongo simplemente la balanza, ¿no? Y aquí pongo el nombre de la persona. Dice asesoría, consultas legales o consultas simplemente, etc. Ya esto se considera una usurpación de título, porque aunque no diga que se está haciendo pasar por abogado, en el caso de abogado, estando el ejemplo por el símbolo, ya está dando a entender al que ve esa tarjeta o ve una propaganda o cualquier publicidad, daría a entender a la persona de que él es un abogado, aunque no lo diga. Y ya ahí está usurpando el título y por lo tanto ya está cometiendo un delito, pues, que puede ser penado, incluso con cárcel. Vamos a saltar el artículo 10. El artículo 10, los documentos técnicos tales como proyectos, planos, mapas, cálculos, croquis, minutas, dibujos, informes o escritos, cualquiera de esos son propiedad del profesional autor de ellos. Esto es muy importante que lo sepan. Son propiedad del profesional autor de ellos. Por consiguiente, ninguna persona natural o jurídica puede hacer uso de ellos sin consentimiento del autor, salvo estipulación contraria. ¿Ves? Entonces, fíjate, ¿qué es estipulación? Estipulación es que tú hagas algún tipo de contrato en donde tú estás cediendo esos derechos. Entonces tú dices, bueno, y si yo trabajo en una empresa, todo lo que yo invento, hago, cualquier cosa es mío. Bueno, si en la empresa al contratarte, en el contrato establece, generalmente lo ponen en el contrato, que todo el trabajo que hace pertenece a la empresa, pues ya tú estás cediendo porque tú estás firmando eso. Es importante que lo sepas. En el momento que tú firmas ese contrato, estás aceptando esas cláusulas. Y si entre esas cláusulas alguna establece de que todo lo que tú desarrolles dentro de la empresa pertenece a la empresa, entonces evidentemente tú estás dando tu derecho, estás cediendo tu derecho. Pero si no, absolutamente todo lo que tú hagas, según la ley, el artículo 10, es tuyo. Y por lo tanto, cualquier persona que use eso debe ser consentido, incluso tú podrías cobrar por eso. Por eso es importante siempre digo, bueno, firmen su trabajo, fírmenlo, dejen huella de que es de ustedes, porque tú nunca sabes qué puedes haber inventado, qué puedes haber descubierto o a quién le interese, nunca se sabe. Y quizás pues algo que tú hayas hecho puede ser importante para otra persona o otra institución, y bueno, podrías tener ahí un buen trabajo, ¿no? Que podrías venderlo, incluso cederlo, lo que tú quieras. Entonces, bueno, siempre es bueno al finalizar un trabajo, cualquier cosa, siempre firmarlo con tu nombre, claro, evidentemente, y, y dejar constancia de que es tuyo, de que tú lo hiciste. Bien. Este otro artículo interesante, el artículo 12, ningún profesional podrá ejercer sino la especialidad para la cual autorice expresamente el título que posee. Fíjense, si una persona es ingeniero, pero ingeniero mecánico, está especializado en el área de ingeniería mecánica. Evidentemente, lo que te autoriza la ley es de que tú ejerzas la ingeniería mecánica y no la ingeniería civil. O sea, tú por el hecho simplemente de ser ingeniero mecánico no puedes diseñar un edificio, aunque lo supieras, pero según la ley te limita a diseñar o a calcular un edificio que va a ser construido, porque eso es especialidad del ingeniero civil. Por eso es que la ley establece ningún profesional podrá ejercer la especialidad para la cual autoriza especialmente el título que posee. Entonces, cuando tú te gradúas, el título a ti te autoriza a ejercer la ingeniería en telecomunicaciones. Y por lo tanto, tú eres apto para ejercer la ingeniería de telecomunicaciones en Venezuela. Cualquiera de las ramas de la ingeniería de telecomunicaciones. Pero, si tú vas a hacer un trabajo que no tiene que ver con la ingeniería de telecomunicaciones, entonces evidentemente no estás haciéndolo de manera legal. Conozco una persona que es ingeniero de alimentos, por ejemplo, y sabía mucho de aire acondicionado,
Y claro, en su tarjeta sí firmaba simplemente ingeniería, y pones ingeniería, ingeniero, pues ingeniero Pepito Los Palotes, lo que sea. Pero dice solamente ingeniería. Y abajo dice proyectos de aire acondicionado, etcétera, ¿no? Está dando a entender que ingeniero, pero está dando a entender que ingeniero mecánico, y la persona en realidad no es ingeniero mecánico. Entonces es una especie de usurpación de título. Claro, lo que pasa es que en el área de ingeniería mecánica, digamos, aire acondicionado no es tan grave como, o sea, no van a perseguir a una persona porque haga eso, aunque está siendo ilegal, digamos, ¿no? O sea, algo estricto. Pero no es algo de si se daña o si hiciste mal un cálculo de aire acondicionado, lo que va a poder ser que en general que la persona va a tener más calor o más frío, digamos, ¿no? Como tal. Pero no es lo mismo que un ingeniero civil, que si diseña mal un edificio, pues la consecuencia de diseñar mal un edificio es que el edificio se caiga, ¿no? Y puede incluso matar personas, ¿no? El aire acondicionado es más difícil que pase algo así. Entonces, claro, en ese tipo de usos no están tan perseguidos. Seguimos. Esto tiene más que ver con el área de construcción, no nos interesa mucho directamente. 18 sí es muy importante, fíjense. La inscripción de título. Esto es muy importante para las personas que quieran ejercer en Venezuela. Evidentemente, las personas que se vayan del país o no quieran ejercer la ingeniería, pues se graduaron simplemente porque, bueno, porque querían ser ingeniero, pero no para ejercerla. Entonces, si tú te vas del país o no quieres ejercer la ingeniería, pues no tienes que hacer esto. Pero si tú quieres ejercer la ingeniería, tú tienes que inscribir el título en el colegio de ingeniero. El colegio de ingeniero es un gremio que agrupa a los ingenieros, arquitectos y profesiones afines. Un gremio es una, digamos, una asociación de profesionales de un área similar que se asocian para, digamos, defender los derechos de ese gremio y aportar a ese gremio, ¿no? Entonces, en este caso, el colegio ingeniero, en teoría, defiende al gremio, representa al gremio también, representa a los ingenieros. Entonces, tú, según la ley, tienes la obligación de inscribirte, quieras o no. Si quieres ejercer legalmente, tienes que inscribirte en el colegio ingeniero. ¿Okay? Inscribirte en el colegio ingeniero no tiene muchos requisitos, simplemente el título, un requisito muy básico. Previamente tienes que registrar el título. O sea, tú, una vez te gradúes, luego que te gradúes, digamos, si te graduaste un fin de semana y el lunes abres los ojos después de, bueno, te diste cuenta ya de dónde estás y ya sabes que estás despierto, pasaste ya tu fiesta. Y el lunes cuando despiertas, lo primero que deberías hacer es registrar el título, porque el título tiene validez una vez que lo registras, en el registro principal, que corresponde a tu estado. En el caso de la UCAP, este, creo que la UCAP corresponde a Distrito Capital. Si corresponde a Distrito Capital, es el registro principal que queda en la avenida Urdaneta, después de las Fuerzas Armadas, frente al 6CPC. Ahí está el registro principal, pero yo no sé si se cambió para Petare, creo que lo cambiaron para Petare. La inscripción de títulos en Petare, en la calle Lebrón. No sé, pero bueno, tienen que ubicarlo desde el registro principal. En el caso de las universidades que corresponden al Estado Miranda, pues tienen que ir a los TEC, registro principal de los TEC. Y ahí tienen que dejar el título, luego son 3 días hábiles, y ellos le sellan, lo registran, para que tenga validez frente a todo. Porque si no, el título no tiene validez frente a todo. El registro hace que lo que tú registres, lo que sea, una casa, una propiedad cualquiera, una empresa, sin un registro mercantil, y en este caso el título, el registrar algo lo hace que tenga validez frente a todos. Si tú no registras algo, tiene solamente validez frente a la persona con la que hiciste ese negocio jurídico. Por ejemplo, si tú notarías algo y no lo registras, solamente notarías, la validez entre las dos partes. O sea, tú puedes demostrarlo frente a la persona que te vendió eso, pero frente a un tercero requiere la formalidad del registro. Por eso es tan importante registrar, no solamente comprar las cosas por notaría.
Notaría, tú puedes demostrar, si a ti te viene a reclamar el que te lo vendió, tú le puedes decir, no, mira, tú me lo vendiste. Frente a él, tú puedes demostrarlo, porque hay un testigo que lo hizo, que es el notario. Pero frente a un tercero, no. Por ejemplo, si una notaría no verifica el título porque no tiene forma o no quiere, título de propiedad en edificio, de un apartamento, tú puedes vender un apartamento por notaría a una persona. Pero la notaría no tiene los registros del apartamento. Tú le puedes llevar una copia, pero tú imagínate que tú vendiste ese apartamento en la mañana a una persona en una notaría aquí en Caracas. Y en la tarde te vas a, no sé, a Guadualito, ahí bien lejos, a otra notaría por allá. Y se lo puedes vender a otra persona, porque la notaría ya no tiene manera de, incluso aunque sea el mismo Caracas, no tiene manera de demostrar de que está vendido ese apartamento, porque donde está registrado todavía está tu nombre, porque tú lo vendiste fue por notaría. En cambio, si tú lo vendes en el registro, queda sentado en los libros del registro todo el tracto documental, o sea, toda la historia desde que ese apartamento se construyó, está ahí, todos los dueños que han comprado por registro, evidentemente. Claro, tú una vez que compras por notaría puedes registrar lo que compraste por notaría, eso se puede hacer. Pero podría pasar eso, pues alguien podría estafar, ¿no? Bueno, esto es simplemente lo que quiero decir es que los títulos, cuando están registrados, ya tienen validez frente a todos. Si no lo registras, solamente tú tienes validez frente a la universidad, que fue la que te dio el título. Título, bueno, sí, la universidad te reconoce que tú eres ingeniero, pero más nadie. Ahora, para que todos te reconozcan como ingeniero, lo tienes que registrar en el registro principal. Y después que está registrado, lo llevas al colegio de ingenieros, y en el colegio de ingenieros entonces te inscribes en el colegio de ingenieros. Que igual, te da el derecho, por ejemplo, de usar las instalaciones del colegio de ingenieros, entre otras cosas. Aquí hay un parágrafo, ¿no? Que dice, no podrán inscribir el título de ingeniero los profesionales extranjeros graduados en el exterior en cuyo país de origen no se permita el ejercicio de profesionales a los venezolanos, aun cuando haya revalidado dicho título. Fíjate, eso se llama reciprocidad. Si un país a mí no me deja ejercer a los venezolanos en otro país, yo no dejo a ese país ejercer acá. Claro, con la legalidad respectiva, o sea, me refiero. Si por el hecho de ser venezolano, solamente por el hecho de ser ingeniero en Venezuela, viene el gobierno español y dice, aquí no puede ejercer ninguna persona graduada en universidades venezolanas. Entonces Venezuela, por reciprocidad, también puede, o lo establece la ley, entonces ninguna persona graduada en una universidad española puede ejercer en Venezuela. Cuando digo que es que no se puede, no es que no has cumplido los requisitos, ¿no? O sea, porque si, por ejemplo, aquí en Venezuela se exige reválida de un título extranjero, bueno, a lo mejor en España también, pero si tú hiciste la reválida, cumpliste con los requisitos, te inscribiste donde te tengas que inscribir, ya estás legal en España, pero después que estás legal te dicen, no, mira, porque tú eres ingeniero de Venezuela o por un título de una universidad venezolana, no te voy a permitir ejercer, entonces por reciprocidad Venezuela también lo hace. ¿Okay? Eso pasa en muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo en una línea aérea no te permito tener vuelos a Venezuela, entonces de esa línea tampoco el país te va a permitir aterrizar en eso, se llama reciprocidad. Yo digo, no, aquí no puede aterrizar ningún vuelo que viene de Estados Unidos, entonces Estados Unidos, bueno, aquí no puede aterrizar ningún vuelo que venga de Venezuela. Y ya. Aquí habla de la Corte Suprema de Justicia. O sea, si a ti te niegan la inscripción, la podés apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Ya la Corte Suprema de Justicia no existe, ahora es el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Okay? Aquí hay una excepción a esto. Están exceptuadas. Acuérdense que el requisito del 18 era que para ejercer la ingeniería tienes que inscribirte en el colegio de ingenieros. Es un requisito obligatorio para ejercer la ingeniería. O sea, para ejercer la ingeniería en Venezuela tú tienes que ser ingeniero o revalidado el título y además inscribirte en el colegio de ingenieros. Pero aquí hay una excepción, igual que había una excepción para el caso de los ingenieros, la reválida, aquí hay una excepción en el artículo 19, dice que han exceptuado de las disposiciones establecidas en el artículo anterior, o sea, de la inscripción. Hay una excepción de la inscripción, así como en el caso de revalidar el título, el artículo 4,
Los profesionales graduados en el exterior que sean contratados por institutos o empresas para prestar servicio específico por tiempo determinado, siempre que la necesidad de ellos sea suficientemente comprobada. ¿Qué significa eso? Que bueno, que si viene un ingeniero de afuera para hacer un caso, para trabajar en algo muy especial durante un tiempo, ¿okay? Y se comprueba de que es un especialista en esa área, entonces en ese caso no le van a exigir revalidar ni tampoco inscribirse con el ingeniero porque viene a hacer algo específico. Imagínense, por ejemplo, en un caso ficticio, que vamos a hablar así jocosamente, de que tú compras una máquina en China, una máquina muy especializada de algún proceso, una fábrica tuya, y la máquina llega, y cuando llega la máquina, la abre, resulta que viene con un chinito adentro, un chinito especializado en la instalación de esa máquina, tenía en la caja incluido. Entonces, ese chinito que va a trabajar para la instalación de esa máquina que es muy complicada y tarda 3 meses en instalarse, por ejemplo, él está ejerciendo la ingeniería, haciendo la instalación y todo lo referente a esa máquina, pero es por un tiempo determinado y especializado en esa área. O sea, se puede mostrar frente al ingeniero, mira, ese ingeniero es especializado en esa área, que nadie puede ejercer eso porque eso es, y además un requisito de la fabricante que venga su ingeniero incluido en la compra de la máquina. Pero lo que no puede hacer ese ingeniero es en su tiempo libre, por ejemplo, entonces ejercer la ingeniería en otra área. En Venezuela no. No por el hecho de ser extranjero, porque aunque sea venezolano, pero si está graduado en afuera, pero viene en funciones específicas, sí puede ejercerla, pero si va a trabajar en su tiempo libre en otra cosa general, hacer proyectos por su cuenta, trabajar para otra empresa, y ahí está ejerciendo ilegalmente. ¿Okay? Eso es lo que se refiere al artículo 19, que es una excepción a la inscripción del colegio ingeniero. Esa persona no se tiene por qué inscribir el colegio ingeniero. Bueno, vamos a saltarnos a esto, que esta es la manera como está organizado el colegio ingeniero, que si un presidente, que si una asamblea, etcétera. Eso no nos interesa. ¿Quiénes ejercen ilegalmente la ingeniería en Venezuela? Entonces, fíjense, ejercen ilegalmente los profesionales que trata esta ley. ¿Quiénes ejercen ilegalmente? Bueno, como ya les he adelantado. Las personas que sin poseer título ejercen. Ya, el que no posee título ya está ejerciendo ilegalmente. Los titulares, los titulares, o sea, sí tienen título, pero no se han inscrito en el colegio de ingenieros, también ejercen ilegalmente. 3. Los titulares, que son ingenieros, pero que fueron contratados según el artículo 19 o 20, exceden los límites. Ese es el chinito, por ejemplo. El chinito que venía en la caja, si excede los límites, o sea, si hace cosas fuera de lo que, por lo cual fue contratado, está ejerciendo ilegalmente. Ese es el tercer caso de ejercicio ilegal. Cuarto, los titulares colegiados que ejerzan especialidades para las cuales no autoriza el título que posee, bueno, como el ingeniero de alimentos ejerciendo ingeniería mecánica. Esa es una persona que está ejerciendo ilegalmente, ¿no? O que está excediendo lo que autoriza el título, ¿no? Y también está ejerciendo los titulares colegiados que presten su concurso profesional o amparen con su nombre a personas que ejercen ilegalmente. Esto es bien interesante porque lo usan mucho. Por ejemplo, imagínate una empresa constructora que no tiene ingeniero, y resulta que el dueño, que sabe mucho de construcción, diseña un edificio. Pero para que se pueda construir necesita la firma de un arquitecto y el cálculo de un ingeniero. Resulta que él hizo todo, la arquitectura y la ingeniería, porque él sabe. Y lo que hace es que tiene contratado a unos recién graduados para que, mira, fírmame aquí. Esa persona, ese arquitecto que está firmando ese proyecto no hecho por él, o ese ingeniero que está firmando ese proyecto no hecho por él, están ejerciendo ilegalmente, porque están prestando su concurso a esa persona que no es ingeniero. Eso también puede ser pasar ingeniería de telecomunicaciones, ¿sí? Simplemente alguien que haga algún proyecto de ingeniería de telecomunicaciones y ustedes lo firman a esa otra persona que lo hizo bajo su consentimiento. Acuérdense que todo lo que ustedes firman, ustedes son responsables por todo. Si hay un problema, digamos, y genera un cortocircuito y ese cortocircuito genera un incendio y ese incendio mata a una persona, ¿quién es responsable? El ingeniero que está firmando, aunque tú no te digas, no, es que yo no lo hice, yo lo firmé, no. O sea, tú lo hiciste porque tú firmaste. Entonces no se presten a eso. A veces es preferible perder un trabajo que perder la libertad, por ejemplo, y tener que ir a la cárcel, pues, ¿no? O pierdas más cosas.
Las sanciones, bueno, aquí las sanciones, hay varias sanciones están la A, el 29 te habla de algunas sanciones de carácter penal, las aplicadas a personas que hayan incurrido en usurpación de título, las que hayan incurrido en ejercicio ilegal, y las aplicadas a sociedades, empresas y funcionarios empleados públicos que hayan ejercido también algo fuera de la ley. Aquí hay algunas sanciones que están desaplicadas, ¿no? Porque fíjense que aquí hay una multa de 500 a 3.000 bolívares. Imagínense, estos 3.000 bolívares son 3.000 bolívares de hace 2 conversiones. 3.000 bolívares hace 2 conversiones. Primero le quitaron 3 ceros, quedó 3 bolívares. Y después le quitaron 5 ceros. Que estos son esta es la sanción en bolívares. Eso no se puede ni pagar. Es una tontería, evidentemente, ¿no? Desaplicada la sanción. Digamos, las sanciones administrativas, de multa, pues. La de cárcel, sí, evidentemente. Porque en el artículo 33 hay unas sanciones disciplinarias. Entonces es bueno saberlo también, sanciones disciplinarias, que consisten en 4 tipos de sanciones: las advertencias, las amonestaciones privadas, la censura pública y la suspensión del ejercicio de la profesión de 1 mes a 1 año. Entonces, fíjense, la advertencia: si tú haces algo ilegal, por ejemplo, el colegio de ingenieros te podría advertir, si se entera el colegio de ingenieros que estás haciendo y dice, mira, no hagas eso. Tú puedes hacer caso o seguir incurriendo en el ejercicio ilegal, y entonces te puede llegar a una amonestación privada donde te envían un papel diciendo, mira, te estamos amonestando. El tercer nivel, que es más grave, es la censura pública. Podría incluso sacar un anuncio en el periódico donde censuran al ingeniero, eso ha pasado, yo lo he leído, donde censuran a tal o tal ingeniero por haber ejercido funciones ilegales dentro de la profesión. Pero eso, digamos, es una censura pública, digamos, una especie de regaño público. Pero la persona puede seguir ejerciendo la ingeniería. Pero si la persona comete algo muy grave o sigue cometiendo la ilegalidad, lo pueden suspender el ejercicio profesional de 1 mes a 1 año. En Venezuela no hay una suspensión definitiva como en algunos países. Te pueden definitivamente suspender del ejercicio de la ingeniería para siempre. Aquí no. Aquí lo máximo que puede ser de 1 mes a 1 año, en el cual tú no puedes ejercer la ingeniería. Bueno, esto en general lo que es la ley del ejercicio de la ingeniería como